Ya sea que trabaje en una construcción, en una planta de fabricación o en una bodega, los trastornos musculoesqueléticos, o comúnmente conocidos como MSDs por sus siglas en inglés, constituyen una gran cantidad de reclamos por lesiones laborales. OSHA ha desarrollado pautas específicas de la industria para brindar orientación específica y útil para la reducción y ayudar a los empleados y empleadores a minimizar las lesiones. Aún en el caso de que no existan pautas específicas para su industria, los empleadores tienen la obligación, según la cláusula de obligaciones generales, de mantener el lugar de trabajo libre de riesgos graves reconocidos, incluyendo los riesgos ergonómicos. El costo físico, emocional y económico asociado con los MSDs es mucho mayor que el de prevenirlos. Los trastornos musculoesqueléticos generalmente se refieren a una lesión o daño del músculo esquelético, tendones, huesos, ligamentos, articulaciones, nervios, vasos sanguíneos o tejidos blandos relacionados, incluyendo distensiones, esguinces e inflamación. La causa más común de los MSDs es la sobrecarga física extenuante o el uso repetitivo de una articulación o grupo de músculos en particular, comúnmente denominados trastornos por estrés repetitivo. Este video le brindará información sobre los distintos tipos de MSDs que podría sufrir y le ayudará a entender la ergonomía y cómo la ergonomía puede ayudar a minimizar sus riesgos y lesiones. Este programa de capacitación instruirá a los empleados sobre lo siguiente: definición de ergonomía, síntomas de trastornos musculoesqueléticos, efectos sobre la salud, identificación de problemas, formas de controlar o reducir peligros, factores y controles de riesgo y capacitación. Los beneficios de un programa de seguridad ergonómica incluyen una disminución del riesgo de lesiones, una mayor eficiencia de la productividad, una mejora de la moral y menos días laborales perdidos. La palabra ergonomía proviene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa natural. Sin embargo, la palabra ergonomía no implica principios naturales de trabajo. La ergonomía es el proceso de desarrollo y diseño de áreas de trabajo para que sean fáciles de usar, utilizando herramientas y equipos para reducir la tensión o los movimientos repetitivos, y enseñando a los empleados métodos de trabajo adecuados, postura correcta y técnicas para levantar seguras. Diferentes tipos de trabajos y tareas pueden producir una amplia gama de síntomas de MSDs que van de dolores musculares hasta dedos entumecidos. Los síntomas pueden presentarse repentinamente a partir de un solo incidente, como girar al intentar levantar una caja, o gradualmente a lo largo de un periodo de tiempo. No reconocer las señales de alerta tempranas podría permitir que los pequeños problemas se conviertan en lesiones graves. Aunque los síntomas no necesariamente conduzcan a una lesión musculoesquelética, los empleados siempre deben informarlos inmediatamente a su supervisor. Luego, se debe evaluar el área de trabajo y las posturas de trabajo de los empleados y efectuar los cambios necesarios. Ser proactivo en lo que respecta a su seguridad y la de quienes lo rodean es clave para la prevención de los MSDs. Algunos posibles síntomas incluyen dolor o molestias en las manos, muñecas, brazos, cuello, hombros, espalda, piernas o pies, entumecimiento, calambres, fatiga, tensión, sensación de ardor, debilidad, hinchazón, rigidez, enrojecimiento u hormigueo en el área afectada, fuerza de agarre reducida en una o ambas manos, rango de movimiento reducido, dolores de cabeza por tensión y o estrés, ojos secos, con picazón o dolor, visión doble o borrosa. Los MSDs pueden afectar la capacidad para realizar tareas laborales normales, tareas físicas en el hogar y muchas actividades recreativas. Los síntomas se pueden convertir en condiciones que requieren tiempo fuera del trabajo, fisioterapia prolongada y, en muchos casos, cirugía. Algunas condiciones de salud que se deben tomar en cuenta incluyen distensiones musculares en el cuello, la espalda, los hombros y las piernas. El síndrome del túnel carpiano
es causado por la presión ejercida sobre el nervio mediano en la muñeca. El área donde el nervio ingresa a la mano se conoce como túnel carpiano. De ahí el nombre de síndrome del túnel carpiano. Este nervio proporciona sensación y movimiento a muchas partes de la mano y cualquier presión sobre el nervio provoca dolor, entumecimiento, hormigueo y otras molestias. La tendinitis es la inflamación, irritación e hinchazón de un tendón, la cual es la estructura fibrosa que une el músculo al hueso. La bursitis es la inflamación del saco lleno de líquido conocido como bursa, que se encuentra entre un tendón y la piel o entre un tendón y un hueso. La bursitis es comúnmente causada por un traumatismo o infección crónica por uso excesivo, lo cual causa dolor y sensibilidad en las articulaciones, rigidez y malestar, hinchazón o enrojecimiento de la articulación. Para determinar si podrían existir condiciones en el lugar de trabajo que contribuyan a que los empleados desarrollen MSDs, se deben utilizar y observar ciertos pasos. Se debe realizar una revisión y análisis completa de los registros de lesiones y enfermedades para determinar si existe un patrón de lesiones relacionadas con la ergonomía en ciertos trabajos o tareas laborales. La revisión puede incluir una revisión de los registros de OSHA 300 y los formularios 301 de referencia, reclamos de compensación laboral de los empleados, informes de los empleados sobre problemas con las condiciones laborales, registros de ausentismo de los empleados, especialmente diferentes departamentos para indicar si existe un patrón identificable. Como parte de la revisión se debe realizar una evaluación de riesgos para todas las áreas de trabajo, las tareas realizadas y los equipos y herramientas utilizados para identificar posibles problemas ergonómicos. La gerencia debe determinar si las tareas laborales presentan riesgos ergonómicos que puedan contribuir a los MSDs. Se debe obtener la opinión de los empleados sobre posibles problemas ergonómicos relacionados con ciertos trabajos. La gerencia debe hablar con los empleados, realizar encuestas sobre síntomas y utilizar cuestionarios para empleados. Otros posibles indicadores de condiciones que podrían conducir a MSDs incluyen una disminución en el desempeño laboral, problemas de control de calidad, empleados sacudiendo los brazos y manos o girando los hombros debido a la molestia física. Los empleados modificando por su cuenta las estaciones de trabajo y los equipos para hacerlos más cómodos, y los empleados trayendo y usando productos ergonómicos en el lugar de trabajo, como una muñequera. Conocer los síntomas, los factores de riesgo y ser capaz de identificar los problemas es solo una parte de la solución. Crear un área de trabajo más segura y ergonómicamente correcta es la última pieza del rompecabezas. La jerarquía de controles de 3 niveles es generalmente reconocida como la mejor estrategia para controlar los riesgos en el lugar de trabajo, incluyendo los riesgos ergonómicos. Los controles de ingeniería generalmente se consideran el primer y mejor enfoque para prevenir y controlar los peligros en el lugar de trabajo, incluyendo los MSDs. Los controles de ingeniería implican el diseño del trabajo, incluyendo la estación de trabajo, configuración, la selección y el uso de herramientas y métodos de trabajo para tomar en cuenta las capacidades y limitaciones de la fuerza laboral. Los controles administrativos son prácticas y políticas en el lugar de trabajo diseñadas para reducir o prevenir la exposición a factores de riesgos ergonómicos. Es importante señalar que los controles administrativos no eliminan los riesgos laborales como lo hacen los controles de ingeniería. Los controles administrativos implican cosas como cambios de horario para proporcionar más descansos o rotación laboral, más capacitación de los empleados sobre los factores de riesgo y enseñanza de técnicas de trabajo correctas para reducir la tensión y el estrés. Al realizar las tareas de cada puesto de trabajo, esos controles pueden ser un resultado directo de la evaluación del lugar de trabajo. Los equipos de protección personal se consideran la última línea de defensa, como control de vibraciones, guantes, rodilleras y diversos aparatos ortopédicos que brinden cierta protección a los empleados contra factores de riesgo ergonómicos, siempre y cuando el uso de dichos artículos no ocasione peligros adicionales. Su compañía los considera aceptables para su uso. Obedezca siempre las reglas y normas de su compañía
con respecto al uso de equipos de protección personal y otros artículos. Pueden ocurrir diferentes MSDs según el tipo de trabajo y lugar de trabajo. Los empleadores deben estar alertas por si ciertas actividades laborales ponen a un empleado en riesgo de sufrir una lesión y, a menudo, depende por cuánto tiempo, la duración, frecuencia, recurrencia, intensidad, magnitud y exposición del empleado a los factores de riesgo en la actividad. Los trabajos o condiciones laborales que presentan múltiples factores de riesgo tendrán una mayor probabilidad de causar un problema músculo-esquelético. Es importante revisar el lugar de trabajo y las actividades de los empleados afectados para identificar factores de riesgo relacionados con la ergonomía. La mayoría de los factores de riesgo se clasifican en fuerza, repetición, posturas incómodas y estáticas y contacto. Además, los factores de riesgo ambientales y de vibración son posibles y a menudo se combinan con otros riesgos para aumentar la posibilidad de que se desarrollen MSDs. Si bien en este video se analizan muchos riesgos y controles, la lista no es exhaustiva. Debe discutir todos los riesgos, peligros y controles potenciales con su supervisor. La fuerza se define como la cantidad de esfuerzo físico requerido para realizar una tarea o para mantener el control de equipos o herramientas. Los factores de riesgo de fuerza incluyen levantar, transportar o bajar un objeto, empujar o tirar de objetos y agarrar objetos. Los controles de los factores de riesgo de fuerza implican el uso de equipos mecánicos fabricados para levantar, transportar, bajar, empujar, tirar o agarrar objetos siempre que sea posible. Siempre reduzca el tamaño de la carga cuando sea posible y o solicite ayuda si la carga es demasiado grande. Se necesita fuerza de agarre adicional cuando el objeto es pequeño, de forma extraña, resbaladizo o vibra. Acomodando los materiales para mantenerlos frente a usted entre la altura de los hombros y la cintura, manteniendo la altura de trabajo a la altura del codo o aproximadamente. Mantener las áreas de suministro y eliminación ubicadas para disminuir la necesidad de girar al alcanzarlas. Utilice técnicas de levantamiento adecuadas al levantar un objeto o carga. Planifique con anticipación, doble las rodillas y mantenga la espalda recta. Mantenga los pies separados a la altura de los hombros. Apriete los músculos abdominales, levanta el objeto cerca del cuerpo, levante con las piernas y utilice herramientas eléctricas cuando sea práctico. Mantenga siempre las herramientas limpias, en buen estado y en buenas condiciones operativas. No utilice una herramienta dañada. La repetición se define como realizar el mismo movimiento o serie de movimientos de forma continua o frecuente durante un periodo prolongado de tiempo, utilizando los mismos músculos y partes del cuerpo. Los factores de riesgo de repetición incluyen tareas laborales con poca variedad en los movimientos del cuerpo o movilidad. Esto conduce al uso excesivo de ciertos músculos o partes del cuerpo. Además, los nuevos empleados que realizan tareas laborales a las que no están acostumbrados pueden sufrir dolor o malestar. Los controles de los factores de fuerza de repetición implican la rotación de labores. Es importante capacitar a los empleados de manera cruzada, permitiendo que varios empleados hagan rotación en diferentes trabajos con diferentes demandas físicas, reduciendo así el estrés. Permitir que un empleado tome descansos frecuentes facilita la recuperación y el descanso de los músculos y otras áreas del cuerpo. Ampliación de la tarea, expansión o variación de las actividades laborales para incluir una variedad más amplia de tareas para ayudar a reducir la frecuencia y duración de los movimientos repetitivos y ajustar el ritmo de trabajo. Las posturas incómodas y estáticas son un factor importante que contribuye a los MSDs. Adoptar posiciones antinaturales, perjudiciales para la salud o incómodas
causa una tensión excesiva para el cuerpo. Las posturas estáticas indican que se mantiene una postura durante un periodo prolongado de tiempo. Las posturas incómodas o estáticas tienen varios factores de riesgo, incluyendo alcanzar repetida o prolongadamente por encima de la altura de los hombros, extenderse en áreas de trabajo amplias, arrodillarse, ponerse en cuclillas e inclinarse sobre otro objeto, doblar o torcer el torso mientras se levanta, inclinarse para trabajar en un nivel más alto, mirar hacia abajo para trabajar, sostener o usar herramientas en una posición fija o no neutral, mantener posiciones fijas como sentarse o pararse durante periodos prolongados de tiempo y escribir o realizar otros trabajos con la muñeca doblada. El control de los factores de posturas incómodas o estáticas comienza con un análisis del lugar de trabajo y puede incluir el uso de técnicas de levantamiento adecuadas, cambiar el diseño de la estación de trabajo, usar mesas, sillas, escritorios, etc. de altura ajustable, usar asientos con respaldo y soporte lumbar y apoyabrazos. Limitar los alcances verticales y horizontales a zonas donde los codos permanecen pegados al cuerpo. Mantenga su cuerpo dentro de los 20 grados de la vertical cuando se incline hacia adelante, y si está de pie durante un periodo prolongado, cambie ocasionalmente su peso de un pie a otro. El estrés por contacto se produce cuando parte de su cuerpo roza o hace contacto con un componente duro o afilado de su escritorio, estación de trabajo, área de trabajo o herramienta. El contacto puede ser ocasional, repetido o continuo. El estrés por contacto generalmente es peor cuando el contacto se realiza repetidamente o durante periodos prolongados a la vez. El riesgo de estrés por contacto ocurre cuando los bordes del escritorio o de las mesas de trabajo presionan los brazos, las piernas y otras partes del cuerpo. Además, el estrés por contacto puede ocurrir al golpear objetos de forma continua. A veces se utilizan pedales para controlar máquinas, lo que genera tensión por contacto. El control de los factores de riesgo de estrés por contacto se puede lograr mediante el uso de una herramienta diferente, como herramientas y equipos eléctricos o motorizados. A veces se puede colocar material acolchado en los bordes de los escritorios o estaciones de trabajo, eliminando los bordes afilados. Si es práctico, el uso de zapatos acolchados, guantes y rodilleras puede reducir o eliminar el estrés por contacto. La vibración de maquinaria, superficies, vehículos y herramientas puede provocar fatiga, dolor, entumecimiento, aumento de la sensibilidad al frío y disminución de la sensibilidad al tacto en dedos, manos y brazos. Aunque el uso de herramientas manuales motorizadas puede ayudar a reducir la exposición a otros factores de riesgos ergonómicos, pueden exponer a los trabajadores a otro riesgo, la vibración. Los factores de riesgo por vibración incluyen un mal diseño de herramientas, herramientas con mal mantenimiento y herramientas viejas u obsoletas. Estos riesgos por vibración se pueden controlar, reducir o eliminar en gran medida mediante el uso de herramientas de baja vibración. Inspeccione y mantenga las herramientas eléctricas con regularidad y use guantes cuando sea práctico para minimizar la vibración. Varios elementos del entorno pueden afectar la capacidad de los empleados para realizar sus tareas laborales. Entre estos factores de riesgo se encuentran las temperaturas frías, las temperaturas altas, los niveles de ruido y la iluminación. Controlar los factores ambientales puede ser un desafío. Mantener una temperatura cómoda y constante siempre que sea práctico. Los altos niveles de ruido pueden requerir equipo de protección personal cuando esté indicado, como tapones para los oídos u orejeras. Reemplace los focos o tubos según sea necesario y utilice pantallas antideslumbrantes en los monitores para ayudar a la visibilidad. La capacitación para la prevención es un factor importante en la prevención de los MSDs. Los empleados deben comprender las causas de los MSDs, los síntomas y las formas de controlar los riesgos involucrados.
De no existir un programa de seguridad ergonómica, se debe implementar y ser actualizado periódicamente. La capacitación eficaz de los empleados debe contener al menos lo siguiente: cómo reconocer los riesgos y síntomas de los MSDs, procedimientos de la empresa para reportar riesgos y síntomas, uso adecuado de todos los equipos y herramientas, cómo ajustar adecuadamente el equipo de acuerdo con las pautas del fabricante para que se adapte mejor a cada empleado y sus tareas laborales. La prevención de los MSDs es una batalla continua. A menudo los factores que han sido efectivos en el pasado ya no funcionan. Los equipos más complejos requieren el uso de capacitación adecuada y observación del desempeño de los trabajadores para reconocer los factores de riesgo de MSDs. En muchos casos, las estaciones de trabajo de diseño más nuevo tienen principios ergonómicos incorporados. Si un trabajador desarrolla un MSD, es importante llegar a la causa raíz y evitar que futuros empleados sufran las mismas consecuencias. Sea proactivo, esté seguro.